prueba parcial el 2 de julio. Ya está confirmado eso. Entonces, prepárense. Todo lo que desarrollamos hasta esa fecha va a entrar en el examen. Bueno, y vamos a tener que definir la fecha del segundo examen parcial también. Entonces, sería bueno que se pongan de acuerdo ustedes para que me pasen una fecha tentativa y vemos si es que es factible. En el calendario que a mí me pasaron, les voy a decir qué fecha está. La primera etapa tenemos el 2 de julio y la segunda etapa está marcada el 16 de julio y no podemos rendir la segunda etapa en el 16 de julio, es muy corto el tiempo. No tener que pasar en una de las fechas en agosto aproximadamente. Entonces, yo aun cuando se pongan de acuerdo, así una fecha en agosto, pasame para poder marcar. Nuestras clases van a ir hasta el 27 de agosto. Después ya es la prueba de la tercera etapa que está marcada ya para el 3 de septiembre. ¿Correcto? Bueno, está bien. Avísenme cuando haya una fecha para la segunda etapa entonces. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy entonces, con un caso clínico. Muy bien. Tengo una paciente mujer de 35 años. Ella es obesa, grado 1, sin otras patologías de base. Gesta 2, para 1, casa 1, hago 0. Y ya acudió a consulta por un cuadro de 7 días de tos y expectoración, acompañado de sensación febril más disnea, moderados esfuerzos. Al examen físico tenía presión de 130/80, frecuencia cardíaca de 95, 37 grados, frecuencia respiratoria de 25 y saturaba 93%. Al examen físico, crepitantes en campo medio derecho. Su laboratorio, glóbulos blancos 12.800, neutrófilos 75, urea 45, creatinina 0,9. Su radiografía de tórax muestra un pequeño infiltrado en el campo medio del lado izquierdo y en el lóbulo inferior derecho. Entonces, en el contexto de una neumonía adquirida en la comunidad y una paciente joven, ella inicia tratamiento ambulatorio con amoxicilina sulbactam. 72 horas posterior al inicio del tratamiento, acude nuevamente con un empeoramiento clínico y radiológico significativo. Acá vemos más de consolidación en ambas bases de ambos pulmones. Y al examen físico, presión de 125/80, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 32, 38 grados de temperatura, saturando el 90%. Le internamos, obviamente, interna, solicitamos cultivo de esputo y ella inicia el tratamiento antibiótico endovenoso. 48 horas posterior al ingreso, paciente con disnea en reposo, sin mejoría. Está empeorando nuestra paciente y está internada, está haciendo tratamiento endovenoso. Entonces a las 48 horas se le rota ATV, se le amplía más el espectro. ¿Y qué hacemos? Esperamos. Paciente con una neumonía de la comunidad que no respondió al tratamiento ambulatorio, se internó y 48 horas posterior a la internación no hay mejoría otra vez con antibiótico terapia
endovenosa. ¿Qué puede ser? Normalmente cuando nos quedamos así en la duda o no hay, esto es lo que se conoce como falla terapéutica, no hay respuesta al tratamiento que le estamos dando. Posiblemente estamos equivocados en el diagnóstico, pero la radiografía nos muestra una neumonía. Le digo que es una neumonía, pero probablemente el germen no es una bacteria, puede ser cualquier otro germen. Cuando nos estancamos, nos perdemos, tenemos que volver a recomenzar. Volver a interrogarle al paciente desde el comienzo, nombre, edad, comorbilidades, antecedentes patológicos personales, si se internó alguna vez, si es que tuvo alguna cirugía reciente, si la paciente consume algún tipo de medicamentos, a qué se dedica, si es ama de casa o si trabaja en una fábrica, qué tipo de sustancias manipula frecuentemente. Todo puede ser, todas esas preguntas van a ir direccionadas a una posible causa de la patología que la paciente esté presentando. Un reinterrogatorio y volver a examinarla a la paciente. Entonces, al volver a interrogarle a esta paciente, eh, nosotros ya sabemos que no es diabética, no es hipertensa, no es asmática, no era alérgica a nada. Ella nunca se había internado excepto para tener su cesárea. Pero ahí ella nos comentó que su última cesárea fue hace 2 años, su último bebé fue hace 2 años, y a partir de ahí ella empezó a tener unos dolores articulares muy intensos, por el cual ella empezó a automedicarse con corticoides orales porque era lo único que le hacía pasar su dolor. Y como ella se automedicaba en forma intermitente con estos corticoides, eh, ya tenía 2 años tomando la medicación. Entonces entra dentro de la clasificación de los pacientes inmunosuprimidos por consumo crónico de corticoides orales. Y que encontramos en el examen físico eh, que no se encontró en el primer examen físico fue esta imagen. Revisaron la boca del paciente y encontraron una candidiasis bucal. El cultivo, entonces ella inicia tratamiento con fluconazol con una mejoría clínica significativa a las 24 horas después de haber iniciado el tratamiento. Retornó su cultivo de esputo, en donde se aísla cándida. Se solicitó factor reumatoideo y anticuerpo antipetio citrulinado para ver si esos dolores articulares no era debido a una artritis reumatoidea. Ambos vinieron positivos. Entonces, el diagnóstico de este paciente fue una neumonía por Candida ACP más artritis reumatoidea. Completó su esquema de tratamiento con fluconazol, mejoró y posteriormente se le encaminó para que haga una evaluación y seguimiento por reumatología. Bueno, entonces estamos en el contexto de neumonías o infecciones pulmonares en pacientes inmunosuprimidos. Cuando vamos a hablar ahora de pacientes inmunosuprimidos, puede ser debido a muchísimas causas, tanto SIDA, pacientes que recibieron trasplantes y tienen que hacer terapia con inmunosupresores biológicos en forma crónica, pueden ser pacientes portadores de alguna enfermedad autoinmune, lupus, artritis. Entonces, son todos pacientes susceptibles a enfermarse por cualquier germen. Principalmente hoy vamos a hablar acerca de pulmón y SIDA, las complicaciones infecciosas. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar inicialmente nuestro paciente? Primero, el paciente con HIV, le hacemos una rutina laboratorial, el hemograma, tenemos que tener un recuento sí o sí de los linfocitos CD4 en todos nuestros pacientes que están en tratamiento y que van a iniciar tratamiento.
los marcadores virológicos, la carga viral. Tienen que tener una prueba de tuberculina para ver si este paciente va a hacer profilaxis para tuberculosis o si va a hacer tratamiento. VRL, serología para toxoplasmosis, serología para el virus de la hepatitis B y C, PAP, cervical. Bueno, en estadios, los estadios de la enfermedad, de la infección por HIV, ustedes saben que tiene un curso de evolución crónica y que va a depender directamente de la cantidad de linfocitos TCD4 para presentar ciertas enfermedades infecciosas. Entonces tenemos desde el punto 0 hasta de 0 a 7 años con un recuento de linfocitos TCD4 mayor a 400, el paciente puede cursar asintomático, puede presentar linfadenopatías cervicales o mediastinales, puede presentar algunas neuropatías, enfermedad cutánea o mucocutáneas como la candidiasis oral, esofágica, virus del herpes simple, la varicela zoster. Cuando tenemos un recuento de linfocitos TCD4 entre 200 a 400, podemos ya tener un curso más, un poquito más sintomático, puede presentar demencia temprana, fiebre, emaciación es una pérdida patológica de peso, enteropatía del paciente con SIDA y estas infecciones, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, treponema, clamidia, cristospora, son todos estos gérmenes que pueden estar presentes con esta carga de linfocitos TCD4. Con una carga de CD4 menor a 200 es cuando aparecen las enfermedades más, las complicaciones más graves. La neumonía por la neumocistis carini o neumocistis girovesi, como nosotros lo conocemos ahora, esta nominación ya cambió, es la neumocistis girovesi. Histoplasma, coccidioide, tuberculosis, salmonella, varicela zoster diseminado, leishmania, toxoplasmosis, cryptococcus. Ciertas bacterias piógenas se presentan con una carga de linfocitos TCD4 menor a 90. Y finalmente, las formas más tardías tenemos el toxoplasma, principalmente a nivel del sistema nervioso central, y el complejo de la Mycobacterium avium. Vamos a estar hablando un poquito. Entonces, esto es así a grandes rasgos los estadios o las enfermedades oportunistas según las células, el recuento celular de los linfocitos TCD4. Bueno, el 70% de nuestros pacientes con HIV van a tener una infección respiratoria sí o sí durante cualquier momento de la evolución de su enfermedad. Por eso que es muy importante conocer cuáles son los gérmenes, cómo se puede diagnosticar y cuál es el tratamiento específico, porque eso es lo que va a marcar el curso de la mortalidad en estos pacientes. Se ve en la necropsia en el 90% de los pacientes que tuvieron HIV, afectación pulmonar. Es todo un desafío diagnóstico, terapéutico y preventivo en salud pública. El desafío es muy grande porque el cuadro clínico muchas veces en estos pacientes son banales. Prácticamente no hay sintomatología, prácticamente la radiografía de tórax se ve normal y tenemos que identificar el germen para poder hacer el tratamiento adecuado, el tratamiento dirigido. Imaginen, podemos errar en el diagnóstico, en el germen causal, iniciar una terapia inadecuada y no hay mejoría en estos pacientes y encima otra vez es un paciente con HIV. ¿Cómo vamos a abordar estos pacientes con problemas respiratorios? Historia clínica. La historia clínica es lo que nos va a aportar el dato siempre. El interrogatorio, y cuando no estamos muy seguros, nos vamos a reinterrogar y desde cero, siguiendo todo lo que aprendimos en semiología médica para el interrogatorio de la historia clínica. A veces hasta parece tonto preguntar en qué trabaja, pero es muy importante porque siempre que se trata de enfermedades respiratorias, principalmente la puerta de entrada es la vía respiratoria y lo que ese paciente esté inhalando en cualquier lugar, ya sea en el campo, en una mina, en una cantera, en una fábrica,
o se dedica a talar árboles, o se dedica a la agricultura, por ejemplo, o la ganadería, trabaja con caballos, trabaja con animales domésticos, aves de corral. Entonces, es muy importante en el interrogatorio incluir todo, semiología y la radiografía de tórax. La radiografía de tórax puede ser normal o puede ser patológico en nuestros pacientes. No siempre vamos a tener imágenes en la radiografía. Distinguir infecciones del tracto respiratorio superior y cuáles van a ser del tracto respiratorio inferior y de las infecciones oportunistas. Generalmente, cuando tenemos un paciente con HIV, que es un usuario de drogas intravenosos, tenemos un mayor riesgo para el desarrollo de tuberculosis o neumonía. Y como región endémica, siempre tenemos que interrogar antecedentes de tuberculosis o si tuvo un contacto directo o conoce a alguna persona que tenga tuberculosis en su entorno. Y contactos con las gallinas, vamos a pensar histoplasmosis. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada una. Bueno, al examen físico podemos encontrar lesiones en piel, el sarcoma de Kaposi y la histoplasmosis también puede dar lesiones en piel y afectar pulmón. Podemos encontrar linfadenopatías cervicales en diferentes patologías de diferentes etiologías. Al examen físico podemos tener úlceras, el herpes, el Muguet, característico de la candidiasis, que es muy frecuente encontrar en estos pacientes. Hacerle una evaluación oftalmológica para descartar una corioretinitis por citomegalovirus, por histoplasmosis, una interconsulta con oftalmología. Y la radiografía, que podemos o no tener imágenes. Podemos tener infiltrados localizados, como en esta imagen, podemos tener imágenes así en vídeo esmerilado en la radiografía. Infiltrado retículo nodulillar, que son como estas finas líneas que vemos acá, estas son las reticulaciones. Y los nodulillos son estos pequeños puntitos que se ven un poquito más blancos en el parénquima pulmonar. Entonces son infiltrados retículo nodulillar y puede ser de diferentes causas: linfoma, Kaposi, tuberculosis, nocardiosis, algunas neoplasias. Neumotórax es frecuente encontrar en el paciente con HIV. Acá vemos la línea de despegamiento pleural en la radiografía. Generalmente este neumotórax se observa en los pacientes con neumocistis. Quiero decir, cuando hablemos de neumocistis vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual se produce neumotórax en estos pacientes. Y el derrame pleural, así como la neumonía, el derrame pleural en el contexto de enfermedades infecciosas también puede tener muchísimas causas, más todavía si estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos. Puede ser por neumonía bacteriana, derrame pleural por neumocistis, tuberculosis, otras bacterias, anaerobios, algunas infecciones oportunistas e incluso algunas micosis. Entonces, ¿qué hacemos con el derrame pleural? Y hay un protocolo para derrame pleural que es una toracocentesis diagnóstica para ver si es un exudado, si es un trasudado, y de acuerdo a eso, ver si es que se le va a colocar el tubo, y ese líquido hay que estudiar, aparte de saber si es un trasudado o sudado, hay que mandar para cultivo. Si pensamos en tuberculosis, mandar todo lo que es para la muestra para los estudios de tuberculosis, la endoscopía, cultivo, Ginésper. Si pensamos en otros gérmenes, algunas micosis, podemos mandar para frotis, para cultivo. Entonces hay que estudiar ese líquido también. Y las cavidades, que son muy frecuentes encontrar, pues las cavidades pueden ser producidas por tuberculosis, estreptococos, neumonía, algunos anaerobios. Puede también producir el Cryptococcus neoformal, como vimos en la clase de paracosis. La paracosidiomicosis también produce cavidades en el pulmón. La nocardiosis también produce cavidades en el pulmón de origen infeccioso. Entonces, lo que vamos a tener acá para estudiar es el esputo, la muestra de esputo y un frotis para poder distinguir o aislar el germen causal de estas cavidades. Bueno, entonces, tenemos un paciente con sospecha de HIV.
Lo usamos el LDH, si el LDH es mayor a 400, puede ser una neumocistosis o puede ser una tuberculosis. Y el recuento del linfocito CD4. La tuberculosis puede ocurrir con cualquier recuento de CD4. Como sabemos, hasta en pacientes inmunocompetentes se infectan o desarrollan la enfermedad de tuberculosis. Con linfocitos TCD4 menor a 200 vamos a tener una manifestación radiográfica más atípica, no vamos a tener esa clásica radiografía de tuberculosis en donde vemos una caverna en el vértice, puede presentarse como un infiltrado, como una neumonía o una cavidad en la base. Y podemos tener tuberculosis diseminada si el recuento de CD4 es menor a 100 y esta es una forma muy grave de tuberculosis, con altísima mortalidad. Y la neumocitis, pirovesis, se puede observar cuando tenemos un linfocito, un recuento de CD4 menor a 200. Bueno, entonces, vamos a ir hablando un poquito de cada uno. De las neumonías bacterianas, que ya vimos en neumonía, nosotros no vamos a entrar en detalle en cada ítem, más bien va a ser como un repaso. Esto es más infecto y microbiología que nada, pero son gérmenes que tenemos que conocer porque afectan muy frecuentemente a los pacientes inmunosuprimidos. Entonces tenemos las neumonías bacterianas, neumonía por Rhabdococcus, tuberculosis que ya vimos, infección por el complejo micobacterio avium, neumonía por neumocystis jirovesi, infecciones por hongos, Cryptococcus, histoplasma y paracoxi, que son los gérmenes oportunistas. Paracoxi también puede afectar a los pacientes inmunocompetentes, infecciones por virus, citomegalovirus, herpes, varicela zoster, influenza y el HIV mismo. Y por último, las parasitosis, principalmente las neumonías por estrongiloides. Bueno, las neumonías bacterianas. Ya vimos que la neumonía bacteriana en sí ocurre con mayor frecuencia en los pacientes con HIV que en la población general, debido a que ellos están en una predisposición inmunológica para eso. Por disfunción de esos linfocitos que produce defecto de quimiotaxia en la fagocitosis, defecto en la destrucción intracelular del sistema mononuclear, alteraciones funcionales en neutrófilos y granulocitopenia en etapas más avanzadas de la enfermedad. Entonces más fácilmente vamos a adquirir una neumonía bacteriana en cualquier estadio prácticamente. 2 o más episodios de neumonía en un año. Tenemos que estudiar HIV. Paciente pero neumonía documentada, ¿verdad? Neumonía, paciente que viene a consultar y es la tercera vez en el año que está con neumonía. Entonces, no es normal. No es normal que una persona sola tenga más de 2 veces neumonía en un año. Entonces, tenemos que ya solicitarle su test rápido para HIV y ir estudiando. Factores de riesgo para desarrollar neumonía, recuento de CD4 menor a 200, usuarios de drogas endovenosas y tabaquismo. La etiología, ya también hablamos muchísimo, que el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente en la neumonía adquirida en la comunidad, también en los pacientes con HIV, Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas, que son más gérmenes intrahospitalarios. La característica clínica es semejante a una neumonía en un paciente inmunocompetente. Puede tener tos, expectoración, pero esta sintomatología va a cursar con diarrea, casi siempre una diarrea de forma crónica en estos pacientes. La radiografía, como ya le dije, puede ser atípico y también pueden tener alta tasa de complicaciones como cavitación o empiema. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Tenemos que evaluar el esputo, la muestra de esputo y una muestra ideal es que el frotis de esputo tenga mayor a 25 células o glóbulos blancos y menor a 10 células epiteliales para diferenciar neumococos homófilos y también para el estándar de calidad de una buena muestra de esputo, que no está viniendo de vía aérea superior nomás, está viniendo bien del pulmón. El hemocultivo
Generalmente en el hemocultivo puede crecer neumococo en el 25-80% de los pacientes o puede crecer a hemófilos en el 5 al 25% de los pacientes. La radiografía podemos tener opacidades segmentales o lobales que son las más frecuentes. Y el tratamiento de la neumonía en los pacientes con HIV no hay tanta diferencia. Tenemos que cubrir neumococo y hemófilos. Entonces, podemos iniciar una cefalosporina de tercera generación en vía oral o un beta-lactámico más inhibidor de la beta-lactamasa o claritromicina o acitromicina. Si se aísla un neumococo sensible, podemos utilizar penicilina o ampicilina, y si se aísla una hemófilos, podemos usar una ampicilina o un macrolide. Entonces, en forma empírica, usamos cefalosporina de tercera generación, que es la de la vía oral, que es la cefixima, un beta-lactámico, puede ser una amoxicilina con ácido clavulánico o con sulbactam, claritromicina o acitromicina. Y finalmente, las neumonías intrahospitalarias siempre tenemos que pensar en cubrir estafilococos y bacilos entéricos gram negativos como la pseudomonas y el Acinetobacter baumannii. Y de acuerdo al tratamiento va a ser de acuerdo al espectro de sensibilidad de estos gérmenes. Si es un estafilometicilino sensible con una oxacilina o una cefazolina suficiente, si es un estáfilo aureus meticilino resistente, con todo empezamos con vancomicina. Pensando en una pseudomonas, ya hablamos de las cefalosporinas de tercera generación antipseudomónica, hablamos de la ceftazidima o cefoperazona como otra opción, o imipenem más una aminoglucosia, pues amicacina generalmente. Bueno, entonces el tratamiento de la neumonía bacteriana en los pacientes con HIV. Otro germen que se puede aislar en neumonías bacterianas es la nocardia. La nocardia es un bacilo, una bacteria gram positiva que es del grupo de los actinomicetales y es más frecuente en pacientes muy inmunosuprimidos. Entonces, el tratamiento es trimetoprim sulfa, 15 miligramos kilo peso día, y puede ser, que se debe utilizar por 4 semanas. O como segunda opción tenemos imipenem más amicacina, pero que se usa solamente en casos de pacientes que no respondieron a este tratamiento. Esta nocardia puede afectar pulmón, piel y sistema nervioso central, incluso puede producir cavidades también en una radiografía. Radiográficamente podemos tener unas imágenes cavitadas, entonces es muy importante el frotis y cultivo del esputo para poder determinar qué germen está causando esa cavidad. Bueno, la neumonía a Rhodococcus X. El Rhodococcus X también es una bacteria, una zoonosis, una bacteria que es del grupo de los actinomicetales, cuya clínica en estos pacientes puede ser muy insidiosa, progresiva, lenta, presentando infiltrados en el lóbulo superior, que también puede progresar a cavitación y puede llegar a comprometer la pleura. Entonces, puede cavitar y esa cavitación se abre hacia el espacio pleural produciendo derrame pleural. Entonces, es una de las complicaciones de este germen. Por eso, al hacer el estudio del derrame pleural, la toracocentesis, siempre tenemos que pedir el cultivo y el VAL. También tenemos que tener en cuenta que este germen es VAR positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un VAR positivo, tenemos que hacerle su GINESPER para determinar si se trata o no de una micobacteria tuberculosis. Un GINESPER es el que nos va a... Si tenemos un GINESPER negativo, no es una micobacteria tuberculosis, pero tenemos el VAR positivo. ¿Qué significa eso? Que es una bacteria bacilo ácido de color resistente, pero que no es del género, del grupo de las micobacterias tuberculosas. Puede ser una micobacteriosis atípica que también da VAR positivo, o puede ser una neumonía por Rhodococcus X.
¿Cómo vamos a saber eso? Con el cultivo. El cultivo de las micobacteriosis atípicas generalmente son micobacterias de crecimiento rápido. En 8 a 10 días ya tenemos un resultado y ese cultivo se puede tipificar o genotificar para saber si se trata o no de un Rhodococcus o si es una micobacteriosis atípica. El tratamiento, eritromicina más rifampicina. Y si tenemos falla terapéutica con estos medicamentos o el paciente no tolera estos medicamentos, puede iniciar vancomicina. Entonces tenemos acá unas imágenes del Rhodococcus X. Ven, las imágenes de tórax son altamente sensibles, pero muy inespecíficas. Cuando tengo una radiografía así, puede ser cualquier germen, ¿no? Me dice que hay un infiltrado, me dice que hay una neumonía, una infección, un proceso infeccioso, pero no podemos saber a qué germen es. Pero ayuda para la orientación diagnóstica. Bueno, entonces hablamos que un bacilo gram negativo también que es un VAR positivo, aerobio no formador de esporas, y que acomete a pacientes con HIV en fases muy avanzadas de la enfermedad con un recuento de linfocitos TCD4 muy bajo. Y 50% de estos pacientes refieren exposición a caballo o personas que trabajan en estas haciendas y están expuestas a la polvareda de estas haciendas que van a estar contaminadas con el germen. No se sabe si hay una transmisión interhumana, pero sí es por la inhalación del polvo contaminado con el germen. Entonces vemos acá una tinción rápida donde se observan los cocos bacilos en el interior de las células. Está lleno de bacilitos que están en el interior del macrófago generalmente. Estos son microorganismos intracelulares. Ellos afectan los macrófagos y los polimorfos nucleares. Bueno. Tuberculosis. Hablamos muchísimo de tuberculosis ya en clases anteriores. Acabamos a dar como de lo que no hablamos, lo más que era la tuberculosis y HIV. Bacilos, ácido alcohol resistente, VAR, estos son los pequeños bacilos que se observan en la tinción de Sim-Nielsen. Acá vemos Permiso, profe. Sobre la neumonía de Rhodococcus, no es muchos días ya esperando para sus resultados, o sea, en la parte de cultivo, pero ya se inicia tratamiento igual, pero ¿cómo se va a sospechar? mm, con el antecedente, ¿verdad? Casi siempre el paciente va a estar expuesto es una zoonosis, o sea, una enfermedad producida por transmisión eh, generalmente afecta a los caballos. Entonces va a estar una persona que al interrogatorio le va a preguntar dónde trabaja, qué hace, a qué se dedica. Y si pensás que puede ser por una neumonía por Rhodococcus, le inicias tratamiento empírico, pero tenéis que hacerle sí o sí el estudio de esputo. Estas patologías, estas enfermedades infecciosas generalmente son de curso crónico. Entonces, probablemente el paciente ya tiene meses de evolución. Y cuando tenemos un paciente dijimos que afecta cuando la carga de CD4 es muy pequeña, muy baja, menor a 20. Es un paciente con una forma de HIV muy grave. Entonces, este paciente va a estar internado, sí o sí. Y en el proceso de internación va a estar con el soporte respiratorio, si es que necesita un soporte para su enfermedad infecciosa, sus antirretrovirales, y esperar los resultados de cultivo. Ante la sospecha clínica, porque acá es la clínica es lo que nos lo que va a determinar el inicio o no de tratamiento. No podemos nosotros esperar si tenemos una alta sospecha, iniciamos el tratamiento. Podemos equivocarnos, pero siempre tenemos que exagerar a favor del paciente. Cuando tenemos un resultado positivo, continuamos con el tratamiento, pero si nuestro resultado es negativo, buscamos otras causas y le suspendemos el tratamiento que le habíamos iniciado, así como normalmente se hace. Bueno. Es muy complejo
tratar estos pacientes porque muchas veces no aislamos el germen. Entonces, por la clínica y por los antecedentes patológicos y por su exposición a ciertas áreas o polvo o sustancias, nosotros iniciamos una terapia, un tratamiento dirigido, encaminado hacia eso, ¿entendés? Tenemos entonces la micobacteria tuberculosis, el bacilo, la enfermedad que produce, puede producir infiltrados, cavidades, destrucción del parénquima pulmonar. Y el tratamiento, acá es donde me quería detener. Entonces, vimos nosotros el tratamiento antibacilar para la tuberculosis sin HIV es de 6 meses. Normalmente para la tuberculosis con HIV el tratamiento se tiene que extender 9 meses, con los mismos medicamentos. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. 2 meses de fase intensiva y lo que se prolonga es la fase de mantenimiento que es de 7 meses con la isoniazida y rifampicina, completando así 9 meses. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente con HIV y tuberculosis es, bueno, si es de diagnóstico reciente, el paciente viene por un cuadro respiratorio, y le diagnosticamos su tuberculosis y le hacemos un test rápido y es positivo. Él no se conocía, no sabía, nunca había hecho tratamiento para antirretrovirales. ¿Cómo hacemos para iniciar el tratamiento? ¿Qué va a iniciar? ¿Vamos a tratar los dos? ¿O vamos a tratar primero su HIV, después su tuberculosis, o su tuberculosis primero, después su HIV? ¿Cuál es el esquema de tratamiento a seguir en estos casos? Principalmente tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a venir con un recuento de linfocitos TCD4 por lo menos menor a 200 cuando es un paciente no conocido que no está haciendo ninguna terapia antirretroviral todavía. Entonces, iniciamos los antivacilares. Se inicia el tratamiento antivacilar primero y se espera 15 días de terapia antivacilar y luego iniciamos los antirretrovirales. ¿Por qué? Porque si iniciamos primero el antirretroviral y el paciente va a ir mejorando su sistema inmunológico, va a ir mejorando el recuento de linfocitos TCD4 y eso en algún momento su sistema inmunológico va a tener, digamos, la fuerza suficiente para exacerbar una enfermedad de base, por ejemplo, la tuberculosis. Va a reaccionar, el macrófago va a poder tener esa capacidad. Ellos normalmente están anérgicos. Entonces, cuando están en tratamiento, disminuye esa carga viral, aumenta la cantidad de CD4, va a exacerbar, va a empeorar la enfermedad de base, lo que se conoce como síndrome de reconstitución inmune, conocida como SIRI. Entonces, para evitar eso, primero tratamos la tuberculosis, se disminuye la carga bacilar, 15 días después el paciente inicia su terapia antirretroviral. Ese es el orden de tratamiento que tienen que recibir estos pacientes. Hay hoy día algunas guías ya que dice que el tratamiento puede iniciar junto, antirretrovirales más antivacilares. Pero eso es debido a que muchos de estos pacientes también se pierden en el tratamiento. O sea, inician sus antivacilares y nunca toman sus antirretrovirales, por ejemplo, o inician sus antivacilares y al cabo de 1 o 2 meses abandonan. Entonces, para no perder ese paciente, ellos ya le inician ambos para tener un mejor seguimiento. Pero nosotros vamos a aprender cómo están en las guías todavía, porque eso todavía no se cambió. En las guías dice que tenemos que iniciar primero los antivacilares y después iniciar la terapia antirretroviral. Y el tratamiento de la tuberculosis en pacientes con HIV dura 9 meses. Bueno, entonces es lo que quería recalcar acá. Infecciones por el complejo Mycobacterium avium. Tenemos dos especies predominantes del complejo Mycobacterium. El Mycobacterium avium, que es el 95% de las infecciones de pacientes con HIV, y el Mycobacterium intracelular, que
es responsable del 40% de las infecciones en pacientes inmunocompetentes también. El modo de transmisión y dónde se encontraron, por inhalación, contenedores de agua en hospitales y domicilios, ingestión de peces crudos, quesos. El factor de riesgo más importante para para el complejo de micobacteriosis atípica o micobacterio avium es una enfermedad pulmonar subyacente, por ejemplo, los pacientes con EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, o la enfermedad o el síndrome del lóbulo medio por MAC en mujeres seniles. El síndrome de Lady Windermere. El síndrome del lóbulo medio, o sea que son bronquiectasias que se localizan en el lóbulo medio o en la língula y se cree que es debido a que muchas mujeres, principalmente mujeres jóvenes, la mayoría de las mujeres atajan la tos o estornudan así muy bajito. No sé por qué hacen eso, pero no estornudan fuerte, atajan eso y al atajar hace que aumente la presión transtorácica y eso disminuye la eliminación de las secreciones y esa disminución de las secreciones o sea, que produce una inflamación en el bronquio y esa inflamación lleva a producir una bronquiectasia en ese segmento, en esa región, principalmente el lóbulo medio o en la língula. Y se vio muchos casos en Europa, por eso los investigadores que que describieron el caso le llamaron síndrome de Lady Windermere o síndrome del lóbulo medio. Y esa bronquiectasia que se produce ahí es otra vez un factor de riesgo para infecciones por Mycobacterium, el complejo Mycobacterium avium. Entonces, el factor de riesgo más importante para infección es enfermedad pulmonar subyacente como el POC y síndrome del lóbulo medio por complejo Mycobacterium avium en mujeres seniles. Bueno. La frecuencia de esta enfermedad del complejo por Mycobacterium avium es sin tratamiento antirretroviral. 30% de los pacientes con HIV van a desarrollar Mycobacterium avium diseminado de MAC y con tratamiento antirretroviral solo 2 de los pacientes con HIV van a nacer complejo Mycobacterium avium diseminado, es decir, baja muchísimo. ¿Cuál es la morbimortalidad? Un complejo Mycobacterium avium diseminado en un paciente con HIV sin tratamiento tiene una sobrevida máximo de 4 meses. Tiene altísima mortalidad. Si está en tratamiento de su micobacterio, que es el rifabutina, claritro, más etambutol, tiene una sobrevida de 9 meses. Pero si tiene su tratamiento con antirretrovirales, la expectativa de vida es mucho mayor. Bueno, la mayor complicación del complejo Mycobacterium avium diseminado es la anemia que necesita transfusión. El complejo Mycobacterium avium pulmonar generalmente es indolente cuando tenemos pacientes inmunocompetentes. La clínica puede ser una tos crónica, casi no causa sintomatología y el 50% de los pacientes van a permanecer vivos a los 5 años. La clínica es fiebre, que mejora en 2 a 4 semanas bajo tratamiento, sudoración, pérdida de peso, fatiga, diarrea, un síndrome constitucional, así como la tuberculosis, fiebre crónica, fiebre febril prolongado, que bajó de peso, con sudoración nocturna, puede tener falta de aire, muy parecido. El examen físico, caquexia, hepatoesplenomegalia dolorosa, linfadenopatía, puede haber rubor cutáneo. Las comorbilidades frecuentes son EPOC, bronquiectasia, fibrosis quística, plazo mitral, anormalidades esqueléticas como el pectus excavatum, la escoliosis leve o el cáncer de pulmón. En niños generalmente se presenta con linfadenopatías. El laboratorio, entonces, es un hemograma importante para ver si no hay una anemia o neutropenia. Si tenemos anemia en un paciente con sospecha de infección por MAC,
estamos ante un probable MAC diseminado. Le solicitamos hepatograma para ver si no hay elevación de enzimas hepáticas, hemocultivos especiales para aislar el germen, que dijimos que es una micobacteria de crecimiento rápido, que generalmente en 7 a 12 días tenemos resultados. Y el esputo. El MAC también puede colonizar vías aéreas, es decir, puede ser un microorganismo colonizante sin producir enfermedad. Entonces, para el diagnóstico tenemos que tener 3 cultivos positivos o 2 cultivos positivos más un frotis positivo o un cultivo en sangre o en líquido cefalorraquídeo positivo. Esto con respecto a los MAC. La radiografía puede producir cavidades en el lóbulo superior, igual que la tuberculosis, igual que la nocariosis, igual que la criptococosis, igual que la paracoccidiomicosis. Entonces, altamente sensible, muy poco, hasta la especificidad muy baja. Otras imágenes radiológicas, acá no se ve nada en los vértices, pero acá vemos en la radiografía lateral pequeñas cavidades, infiltrados nodulillares, infiltrado nodulillar en ambos campos pulmonares, muy similar a la tuberculosis y a todas las micosis. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar? Podemos hacer biopsia de ganglio linfático, de médula ósea, hepática, transbronquial, una punción guiada por TAC, y los hallazgos histológicos, los granulomas necrotizantes y no necrotizantes, y VAR positivo el mayor número que las micobacteriosis por tuberculosis. O sea que es más frecuente tener VAR positivo en estos pacientes. A veces tenemos pacientes con tuberculosis que nuestro resultado de baciloscopía da negativo, pero en estos pacientes más frecuentemente vamos a tener resultados de VAR positivo. Entonces, estos son los hallazgos histológicos de la infección por el complejo Mycobacterium avium. Y el tratamiento principalmente es claritromicina, etambutol y la rifabutina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un paciente que tiene un cuadro clínico muy similar a la tuberculosis, tiene una radiografía muy similar a la tuberculosis y encima le pedimos la vaciloscopía y viene positivo, pero tiene HIV. Tenemos la obligación de descartar este complejo Mycobacterium avium. Entonces, vamos a tener que esperar su cultivo para determinar si es o no un Mycobacterium avium, o le pedimos al Ginexpert. El Ginexpert es lo que nos va a marcar porque tenemos un resultado por lo menos en 2 horas ya por PCR de Mycobacterium tuberculosis, ya nos va a detectar o nos va a dar un resultado negativo y con eso ya es suficiente para iniciarle el tratamiento a nuestros pacientes. Bueno, claritromicina, etambutol y la rifabutina. O tenemos opciones terapéuticas, claritromicina, etambutol, rifabutina más ciprofloxacina o claritromicina, etambutol, rifabutina más amikacina. Bueno, el tratamiento sí o sí tiene que ser con 2 drogas, claritromicina y etambutol. Y podemos agregarle la citro o la rifabutina, levo y amikacina. Y también las drogas de segunda línea para el tratamiento de la tuberculosis pueden tener algún rol en el tratamiento. Pero principalmente claritromicina y etambutol son los medicamentos más importantes para el tratamiento de esta patología, esta bacteria. Bueno. La neumonía por neumocistis giraudis. La neumonía por neumocistis giraudis vimos que se podría observar en pacientes con recuento de linfocitos TCD4 menor a 200. Acuérdense de eso para siempre, porque es algo que no solamente acá en neumo, sino esto más bien es de infecto. Siempre se le va a preguntar cuál es el recuento celular. Con un menor a 200 es más probable que sea neumonía por neumocistis giraudis. La neumocitosis produce una imagen radiológica como una neumonía atípica.
Tenemos una radiografía simple en donde podemos ver un patrón con vidrio esmerilado, un infiltrado intersticio alveolar. Otra imagen es un corte tomográfico en donde podemos ver un patrón en vidrio esmerilado también, que es bilateral, pero que predomina para iliar hacia ambos ilios. Y esto es lo que es muy importante, estas lesiones, estas cavidades que produce. Esto puede progresar, estos son los quistes que produce el germen, y estos pueden ir juntándose, coalescen, cada vez se agrandan más y esto se puede abrir hacia la pleura y producir la complicación que es el neumotórax. Muchos de nuestros pacientes van a venir por neumotórax directamente y son pacientes con HIV sin tratamiento, entonces probablemente una neumonía por neumocistis giravesae. Bueno, otra imagen tomográfica. Y acá tenemos el ciclo. Es un hongo, la neumocistis giravesae, o anteriormente conocida como neumocistis carini, es un hongo atípico y es una de las enfermedades marcadoras del HIV. Así como la tuberculosis, la neumocistosis es una enfermedad marcadora. Es atípico porque es un germen que no crece en medios de cultivos habituales y no responde a los tratamientos clásicos frente a los hongos. Es un hongo que se trata con el trimetoprim-sulfa, que es un antibiótico. El ciclo de la neumocitosis, un pequeño repaso, ¿verdad? La reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. Normalmente tenemos las células, el trofozoito, que se conjugan y van a formar, que son las formas tróficas del germen, que van a formarse, que se van a unir para formar un quiste o una célula diploide. Finalmente esto van a progresar a los quistes tempranos o esporozoitos precoces, y van a ir madurando para formar los esporozoitos tardíos, que finalmente forman estos quistes maduros, y estos quistes maduros son los que se rompen y liberan otra vez las células tróficas o el trofozoito, juego de palabras. Bueno, y estos quistes, esta ruptura de estos quistes es lo que, a medida que más quistes, estos quistes se van uniendo y van a formar estas imágenes que vemos en la radiografía. Cuanto más quistes se van rompiendo, se van uniendo, esto puede llegar y progresar hasta producir un neumotórax. Bueno, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico de la neumocitis, sí o sí, también tenemos que tratar de aislar el germen, pero es muy difícil de aislar. Generalmente es por una biopsia pulmonar a cielo abierto, pero no le vamos a hacer una biopsia pulmonar a cielo abierto a todos los pacientes con HIV. Se puede hacer una fibrobroncoscopía con biopsia transbronquial, o se puede hacer un lavado broncoalveolar para eh, tratar de aislar el germen. Acá vemos esto es una anatomía patológica, una biopsia en un espacio alveolar lleno de un material panelizado que consiste en agrupaciones de neumocistis giravesae. Y acá vemos una tinción, metamina de plata de lavado broncoalveolar, en donde todo esto es el germen, el hongo. Pero como les dije, es muy difícil, y acá lo que va a determinar el inicio o no del tratamiento es el cuadro clínico y radiológico del paciente, su recuento de linfocitos TCD4, su radiografía y la historia clínica. Otras tinciones en donde ven, acá se le hizo un gran de lavado broncoalveolar y acá vemos un exudado espumoso. Todos estos puntitos blancos que simulan como espumitas o burbujitas son los quistes. Entonces, con esto ya tenemos un diagnóstico también
La tinción y evidencia del lavado broncoalveolar también. El lavado broncoalveolar es muy útil para el diagnóstico en estos casos porque no podemos hacerle biopsia a cielo abierto, entonces es una técnica menos invasiva y el- podemos no aislar, pero observando estas imágenes quísticas indirectamente tenemos ya un diagnóstico de una neumocistis girovesi. Tinción de Sil-Nielsen, metamina de plata, un PAP, se puede hacer PAP de ese lavado broncoalveolar, o tinción con azul de toluidina en Val. El tratamiento. El tratamiento va a depender de la gasometría principalmente del paciente. Tenemos la clínica, tenemos la radiología, tenemos que hacerle una gasometría. Si la presión parcial de oxígeno es menor a 70 milímetros de mercurio, el paciente tiene que iniciar tratamiento con prednisona 80 miligramos día en dosis regresiva, más trimethoprim sulfametoxazol 15 miligramos kilo peso día por 21 días, todos los días por 21 días. Una opción terapéutica es la clindamicina y la primaquina, pero de primera elección siempre es la prednisona asociada a trimethoprim sulfa. En pacientes no críticos con presión parcial de oxígeno en la gasometría mayor de 70, se puede usar el trimethoprim sulfa más Dapsona por 21 días. Entonces, este es el tratamiento. El tratamiento va a depender de la presión parcial de oxígeno principalmente, de la gasometría. Bueno, eso con respecto a neumocistis. Luego tenemos el Cryptococcus neoformans. Vamos a hablar un pequeño repaso nomás ya. Principalmente se da por inhalación de suelo contaminado, el polvo, la tierra. Entonces, una micosis pulmonar oportunista. Y tenemos, principalmente podemos aislar de excremento de aves, palomas, en parques o personas que trabajan con aves de corral, ¿verdad? Gallinas, patos, que estén contaminados con el hongo. El tratamiento es anfotericina B más 5-flucitocina o luego por 2 semanas. Luego fluconazol por vía oral 400 miligramos día por 10 semanas y luego fluconazol 200 miligramos día por vía oral en un tiempo indefinido. Eso va a depender de la respuesta clínica del paciente, cómo va él progresando. Así como hablamos de paracoxi, que dijimos que el tratamiento podría durar hasta 18 meses, porque el germen es un hongo que es muy difícil de eliminar. El Cryptococcus neoformans lleva un tratamiento indefinido también que va a depender de la evolución clínica del paciente. Histoplasma capsulatum, también un hongo oportunista que se encuentra en los suelos y también puede transmitir el excremento de aves o murciélagos. Entonces, aves de corral, palomas, histoplasma. Entonces, vamos a asociar directamente a los pacientes que estén expuestos a estos factores de riesgo. Tratamiento, anfotericina B, 0,5 a 1 miligramo kilogramo día por una semana. Luego anfotericina B, 0,8 miligramos kilo peso. Y luego itraconazol 200 miligramos día, por tiempo indefinido también. Todas estas micosis, histoplasma, criptococosis, paracocidomicosis, son micosis pulmonares que va a depender de la evolución clínica del paciente para suspenderlo o no su terapia eh, antifúngica. Luego tenemos las infecciones por virus, citomegalovirus, todo lo que es el virus de la varicela zoster y la influenza. El citomegalovirus, como ustedes saben, es un tipo de herpes que afecta vaso, hígado, ganglios linfáticos, puede producir un cuadro pseudogripal y el virus, así como todos la familia del herpes virus, puede permanecer en el cuerpo para siempre, no se elimina. Es citomegalovirus porque produce un aumento del tamaño de la célula
que infecta. El virus infecta la célula y aumenta el tamaño de esa célula por, debido a alteraciones del citoesqueleto de esa célula. El tratamiento del citomegalovirus es con HIV, ganciclovir más inmunoglobulina por ganciclovir por 20 días, inmunoglobulina por 10 días, luego ganciclovir en 20 dosis, 3 veces a 5 veces por semana, más inmunoglobulina 2 veces por semana en 8 dosis. No hace falta memorizar todo esto, ¿verdad? Yo, mi pregunta, el tratamiento del citomegalovirus va a ser para saber el antiviral que se utiliza nomás. No vamos a ver todas las dosis porque es imposible memorizar todo. Finalmente, el herpes virus y varicela zoster, un tipo de herpes también, como el citomegalovirus que permanece en el cuerpo humano para siempre. Y el tratamiento es aciclovir, 10 miligramos kilogramos cada 8 horas por 7 días. Más sencillito. Y por último tenemos las parasitosis, el Strongyloides stercoralis principalmente. Este parásito ingresa normalmente al cuerpo humano por una lesión en la piel, se disemina por vía hematógena, llega al pulmón, alcanza el alveolo pulmonar, en eh, donde él progresa y puede desarrollarse y alcanzar la vía tráqueo-bronquial, asciende por la tráquea y es deglutido hasta que llega al intestino donde él alcanza su forma adulta, ¿verdad? La forma, la larva adulta. Este ciclo sí o sí se cumple, es el ciclo de vida de este germen. Entonces, este paso por el pulmón es mucho más frecuente ver en los pacientes muy inmunosuprimidos. También se puede ver en niños una parasitosis intestinal frecuente en niños. Y puede contagiarse por una superficie o un suelo contaminado que está contenido con el germen, ingresa al cuerpo, se disemina por vía hematógena o puede, a través del intestino, puede reingresar al sistema circulatorio y vuelve a pasar por el pulmón, asciende por el árbol tráqueo-bronquial y alcanza a través del intestino. El tratamiento para este es la ivermectina. La ivermectina que hablamos mucho y hoy muchísima gente está con profilaxis para estrongiloides. Bueno, entonces hablamos de las patologías y cómo es el tratamiento. Ahora vamos a hablar de las profilaxis en estos pacientes. Entonces tengo un paciente con HIV que no tiene la enfermedad, pero yo le quiero hacer una profilaxis para prevenir. Entonces, si tengo una neumocistis girovesi, CD4 menor a 200 o menos de 14%, tiene una fiebre inexplicable por más de 2 semanas o candidiasis bucofaringeo, yo le inicio el tratamiento con trimethoprim sulfa, un comprimido vía oral 3 veces por semana. Es la profilaxis. Micobacterium en tuberculosis con prueba de tuberculina mayor a 5 milímetros o contacto con tuberculosis activa. La profilaxis es isoniazida 300 miligramos más piridoxina de 50 miligramos vía oral por 12 meses como profilaxis de tuberculosis. Toxoplasma, que tiene anticuerpos IgG positivo para toxoplasma y recuento celular menor a 200, trimethoprim sulfa 3 veces por semana. Entonces el trimethoprim nos sirve como profilaxis de toxoplasma y neumocistis girovesi. Streptococcus pneumoniae en todos los pacientes, la vacuna antineumocóxica. Y infecciones por el complejo micobacterio avium con recuento celular de linfocitos TCD4 menor a 75, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas o acitromicina 1200 miligramos vía oral semanal. O sea que una dosis por semana de acitromicina 1200 miligramos. Cándida con recuento de linfocitos TCD4 menor a 50,
Profilaxis fluconazol 100 a 200 miligramos vía oral por día. Criptococcus. Recuento celular CD4 menor a 50, fluconazol 100 a 200 miligramos. Histoplasma capsulatum, recuento celular CD4 menor a 50 y traconazol. Pero ven, se relaciona con las áreas endémicas también. No todos. Coccidioiditis, recuento celular CD4 menor a 50, fluconazol 100 a 200 miligramos. Citomegalovirus, CD4 menor a 50, ganciclovir, 1 gramo por día por 3 días. Hepatitis B, todos los individuos susceptibles tienen que tener su vacuna contra la hepatitis. Virus de la influenza también, hasta la vacuna anti-influenza. Y virus del herpes simple, con cualquier recuento CD4 y antecedente de recidiva, tiene que recibir aciclovir 400 a 800 miligramos cada 12 horas. Y eso es todo. Es algo así más de infectología, pero es importante que sepamos nosotros manejar, conocer las patologías que pueden afectar el pulmón en estos pacientes con inmunosupresión. Normalmente nosotros vamos a hacer el trabajo de diagnosticar y posteriormente con la ayuda de un infectólogo vamos a hacerle seguimiento y el tratamiento de estas patologías. Bueno, y eso es todo por hoy. Profe, ¿qué tan frecuentes son la parte de hongos para, al menos acá en Ciudad del Este, para una persona con VIH? No sé si yo nunca Es, escuché. es muy frecuente. Es muy frecuente, más todavía en VIH. No, a veces en la atención general es más, siempre es neumonía. Por eso cuando hablamos de neumonía o tuberculosis, la mayoría empiezan como neumonía, le dan un tratamiento ambulatorio y después ese paciente te llega al consultorio o te llega en el servicio de neumología o de infectología. Generalmente los infectólogos son los que más ven estas patologías. Neumonías que no se curan, neumonías que no están respondiendo, neumonías que no están mejorando el tratamiento. Entonces vos mirás y ves un paciente con HIV, puede ser un montón de gérmenes, ¿verdad? Y empezar la búsqueda. Y en estos pacientes no se puede escatimar en solicitarle estudios para determinar tanto serología, tenés que pedirle todo lo que es vaciloscopía, cultivos para hongos, gérmenes comunes. Tenés que abrir luego tu panorama, tu esquema para solicitarle los estudios porque puede ser cualquier cosa. Y es muy frecuente, es frecuente. El examen, bueno, el examen yo podemos hacer por la tarde si ustedes tienen un tiempo disponible después del mediodía. Eduardo, tu micrófono. Depende de ustedes nomás. ¿Quieren hacer para la 1 de la tarde? Podemos hacer a la 1 de la tarde. Pero, tienen clase. Bueno, ¿a qué hora quieren rendir? O sea, a las 8:30. A las 10 yo tengo clase, tengo otra clase. Entonces, 8:30 está bien. 1 hora es suficiente para el examen. Las preguntas van a ser basadas en todo lo que nosotros repetimos mucho en clase. No va a ser nada de otro mundo. Las cosas básicas, esto de recuento celular CD4 con una carga menor a 200, que germen es más probable. Eso, por ejemplo, son cosas que ya tienen que quedarse para siempre, de ahora y para siempre. Entonces,
Normalmente lo que yo quiero que ustedes fijen bien es lo que yo vuelvo a preguntar en el examen para ver si están ahí, captaron esa información. Y es más bien para medir, porque lo que se aprende en clase, un examen no va a determinar ni medir el nivel de conocimiento. Entonces, 8:30, está bien entonces. Para el examen va a entrar todo lo que dimos hasta ahora. Empezamos con tuberculosis, todo lo que es tuberculosis, todo lo que insistimos en la clase de tuberculosis, paracoccidiomicosis, todo, neumonías, estas infecciones, y el próximo viernes vamos a hablar sobre asma. Entonces, asma también va a incluir para el examen del 2 de julio. Después vamos a entrar en la segunda etapa y ahí es lo que necesito que me definan una fecha en agosto para tomar la segunda etapa. ¿Está bien? Bueno, estamos, entonces espero que el delegado se comunique para que me puedan pasar la fecha. ¿Y pudieron ustedes marcar su asistencia en la plataforma? Bueno, está bien. Súper, entonces. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana para todos. Y lean mucho.